Si miramos al pasado con atento detalle, notaremos que la historia de la humanidad ha sido bastante violenta. Desde el comienzo del todo, incluso antes de la propia escritura de la historia, el ser humano se ha relacionado con la violencia en innumerables ocasiones, pues desde la edad de piedra el ser humano siempre ha combatido contra sí mismo, también por incontables razones. E incluso hoy en día, que es catalogado como la era más pacífica de la humanidad, existe conflicto, hasta trascender como entretenimiento en múltiples medios. Eso me ha llevado a pensar, ¿el ser humano siempre ha sido violento? Revisémoslo. Sabemos que el ser humano siempre ha sido violento por varias circunstancias. La más primordial es por la supervivencia. Un aspecto básico del ser humano es adaptarse a las situaciones a las que se enfrenta, tales como la búsqueda de recursos necesarios para subsistir, desde los más básicos como agua y alimento. Y al no ser el único en requerirlos, hay momentos en los que incluso es necesario competir por ellos, desde pelear contra animales salvajes, ya sea por defensa o comida. Y a medida que la humanidad ha ido avanzando y evolucionando, las prioridades y necesidades también, pues además de recursos básicos, llegó el control y poder, desde más tierras fértiles, recursos más valiosos o incluso por simple autoridad. Incluso, como decía Friedrich Nietzsche, la violencia puede ser un factor creativo y necesario en la búsqueda de un mayor poder de vida, en la transformación del ser humano. Llevándonos de nuevo a la pregunta, ¿somos violentos por circunstancias y necesidades en nuestros propios contextos? Podría decirse que sí, pues la violencia como tal es una cualidad de nosotros mismos, una especie de sombra que podemos adaptar como una herramienta dependiendo de la situación, recordándome incluso el tema de la teoría de Primal de la serie homónima de Genndy Tartakovsky. Entonces, ¿las circunstancias son las responsables de la violencia humana? Actualmente existen múltiples factores y circunstancias las cuales desembocan en violencia, algo a lo que llamamos violencia estructural, pues los niveles de este son diferentes en múltiples regiones. Pero el tema de la violencia no solo recae en las circunstancias, existe incluso un factor más psicológico, la psicopatía, un concepto que evoca temor, curiosidad e incluso fascinación. ¿Pero qué es exactamente? Más allá de los clichés hollywoodenses, la psicopatía representa una dimensión oscura de la experiencia humana, definida como un trastorno de la personalidad. La psicopatía se caracteriza por la falta de empatía, culpa o remordimiento, rasgos que en su forma más extrema puede llevar a la manipulación, la mentira y la violencia. Sin embargo, no todos los psicópatas llegan a ser criminales. Muchos de ellos habitan la vida cotidiana, camuflados bajo el disfraz de la normalidad. Al igual, la psicopatía desafía nuestras concepciones sobre la humanidad misma. Nos obliga a preguntarnos, ¿es la maldad innata o un producto de las circunstancias? Estudios científicos señalan diferencias claras en la estructura cerebral de las personas con esta psicopatía, especialmente en áreas como la amígdala y la corteza prefrontal. Esto sugiere que no se trata solo de un fallo moral, sino de un cableado cerebral distinto, como el encanto superficial o la ausencia de miedo pudieron haber tenido un valor adaptativo en entornos hostiles. ¿La psicopatía entonces podría ser una estrategia evolutiva para la supervivencia? Una herramienta afilada pero peligrosa. Quizá lo más inquietante de la psicopatía es lo invisible que puede llegar a ser, porque no siempre se manifiesta con violencia. Puede esconderse tras una sonrisa encantadora, en una voz persuasiva o en una decisión fría y calculadora. Así, la psicopatía nos recuerda que en lo más profundo de la mente humana coexiste la empatía y su opuesto absoluto. Nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que hay entre la adaptación y la destrucción, y entre las máscaras sociales y la verdadera naturaleza de quienes somos. Entonces, ¿por qué nos llama tanto la violencia en el entretenimiento? ¿De dónde surge ese gusto? Pues, si miramos un poco al pasado, la guerra es una de las expresiones más antiguas de la humanidad, pero también, paradójicamente, una de las más representadas en su arte, su teatro y hoy en su entretenimiento. Pero, ¿por qué nos fascina tanto el conflicto armado? ¿Cómo pasamos de relatar guerras en versos a recrearlas en gráficos hiperrealistas? Todo comenzó con la épica oral, pues en civilizaciones como la griega o la sumeria, la guerra era un evento casi mitológico. Obras como la Ilíada no eran reportes de guerra, eran espectáculos, historias de honor, gloria y muerte. El guerrero no era solo combatiente, era protagonista. Aquiles, Gilgamesh, Ramsés eran más grandes que incluso la propia vida. Con el tiempo, el teatro y la literatura se convirtieron en espejos del conflicto. Shakespeare escribía sobre reyes en guerra,
Tolstói usaba la guerra como telón de todo fondo para hablar de la humanidad, pero ya no se trataba solo de la gloria. A medida que las guerras reales se volvían más cruentas y modernas, el entretenimiento comenzó a cuestionarlas un poco. Pues el siglo XX trajo dos cosas: guerras mundiales y el cine. Hollywood encontró un terreno fértil en el relato bélico, desde propaganda hasta crítica social. Pues de las primeras películas consideradas de acción fue The Great Train Robbery, de 1903, también conocida como el primer western, pero debido a la susodicha Segunda Guerra Mundial, el cine bélico empezó a tomar más fuerza por los años 40. Obras como The Guns of Navarro de 1961 o The Great Escape de 1963. También ejemplos como Casablanca, Apocalypse Now, Salvando al Soldado Ryan, pues cada una reflejaba su época, sus traumas y sobre todo sus ideales. Debido a que muchas obras son reflejos y resultados de sus contextos, recordándome a un dicho que tengo: el cine y la guerra son tan cercanos que podrían llamarse hermanos, pues vanguardias cinematográficas fueron resultados indirectamente de algún evento bélico. Entonces, si la violencia es resultado de factores sociales y psicológicos, y el cine y representaciones bélicas son reflejos del contexto, ¿cómo llegamos a las cintas de acción actuales y sobre todo los videojuegos? El entretenimiento actual se relaciona con el espectáculo más que como un reflejo, pues en el mundo de los videojuegos es conocido que las mecánicas violentas suelen ser más sencillas que de diseñar, y un aspecto único de los juegos es la interactividad, aunque no es 100% de juegos de video, pues ya se tenía presente desde el siglo XX con un sencillo y poco conocido juego de mesa, Dungeons and Dragons, pues al igual que los videojuegos, maneja la fórmula de acción igual a reacción, dando como resultado interacciones placenteras, una mezcla de respuestas rápidas dando como resultado un efecto de dopamina, incluso siendo más rápido que otras actividades o entretenimiento como los deportes. Entonces, ¿la fórmula solo funciona con juegos violentos o de acción? No. La fórmula de acción-reacción es utilizada en gran parte del género de videojuegos, juegos de ritmo, puzzles, plataforma, lo que se podría considerar como recompensa rápida. Un ejemplo sería conducir un vehículo. En la realidad tendrías que hacer innumerables procesos y burocracia para poder operar distintos tipos de vehículos, pero en un videojuego solo es seleccionar y avanzar. Debido a eso, en los videojuegos violentos o de acción es más fácil captar tu atención, dando como resultado una respuesta más satisfactoria, rápida e incluso diría que adictiva, como lo sería golpear a un enemigo en lugar de resolver un puzzle o saltar a una cornisa. Podría decirse que mientras menos puedes hacerlo en la realidad, más llamará tu atención hacerlo en un videojuego. ¿No les recuerda algo? Pero todavía queda un factor importante a tomar en cuenta: la popularidad del género, pues como dije anteriormente, el espectáculo suele ser más llamativo y digerible para ambas audiencias, tanto jugadores como personas que disfrutan del cine, dando como resultado una mayor creatividad en las ejecuciones de distintos juegos de acción, incorporando incluso más elementos tanto visuales como sonoros. Y mientras algunos los critican por glorificar la violencia, otros los defienden como experiencias inmersivas que nos acercan a realidades duras, desde la seguridad de una pantalla. En conclusión, la violencia es parte del propio ser humano, desarrollada en mayor o menor medida debido a un contexto social o psicológico, y representado como una expresión en múltiples medios que han ido evolucionando hasta volverse un espectáculo fantasioso, tal vez como resultado y reflejo de nuestra propia existencia. En todo caso, buenos días, buenas tardes y buenas noches.